Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ana Solórzano y el artículo que escogí es sobre el reposicionamiento de fármacos identificados por métodos computacionales para su uso como terapias contra el cáncer. Y su objetivo es poder evidenciar la aplicabilidad del uso de las herramientas bioinformáticas en conjunto con la metodología del reposicionamiento virtual para identificar y así proponer nuevos tratamientos potenciales antitumorales. Eh, pues como un resumen más o menos o como una introducción de lo que se va a dar, pues lo que se va a tratar el artículo es que se trata de que por medio de una metodología eh, y por medio del el reposicionamiento se podrá escoger algunos fármacos en los cuales se puede cambiar la estructura de esos fármacos que ya son comercialmente activos. Se le cambia su estructura para poder eh, tener nuevos medicamentos ya como para medicina o tratamientos ya antitumorales. Y, y bueno, y para eso mm, les voy a hablar sobre la metodología HTS, que es en sí es el descubrimiento de nuevos fármacos. Esta metodología lo que hace es buscar, aísla y diseña nuevos agentes terapéuticos a partir de bibliotecas de compuestos con actividad biológica, por medio de ensayos tanto como in vitro, en vivo y el análisis de datos a gran escala en los cuales se evalúan la eficacia, afinidad y seguridad de las moléculas evaluadas. Ya. Y para, o sea, y para poder presenciar pues esta metodología hay tres etapas, pues el desarrollo con la evaluación preclínica, clínica y la comercialización del fármaco. Para utilizar, bueno, cuando utilizamos ya la metodología HTS, se va a utilizar la metodología in silicio, ¿ya? Que en la cual es que vamos a empezar, pues, lo que ya les había comentado, pues, en la introducción, de que es lo que van a tratar, lo que tratan es que ya utilizando ya medicamentos ya comercialmente activos, pues lo que se va a hacer es poder su, modificar pues su estructura para así poder hacer nuevos medicamentos antitumorales. Porque la mayoría de los medicamentos son realmente caros. Entonces, para así poder reducir costos en la producción de igual manera. Entonces, dentro de la metodología HTS está la metodología in silicio, que es que selecciona pues, estos candidatos terapéuticos a partir de grandes bibliotecas de compuestos activos, lo que mejora el método en diseño y uso racional de moléculas farmacéuticas. Y así poder, dentro de la metodología de silicio, se da pues el tamizaje virtual, que es por medio de la estructura pues proteica que se está dando en estas grandes bibliotecas, pues se va a poder identificar nuevos compuestos bioactivos para poder hacer modificaciones en la estructura de las moléculas y para buscar la conformación y posición óptima basada en su ligando con su blanco molecular. Y es lo que les había estado comentando ya anteriormente. Pero, y más o menos esto es lo que se hace pues en la metodología HTS. em, Dentro de la metodología pues silicio y en el tamizaje, en el tamizaje pues virtual. Y es que pues se va a hacer pues las modificaciones como ven aquí, tanto como en el receptor como en el ligando, y haciendo para que eh, después se haya ensayos tanto como in vitro como en vivo. Y bueno, y más que nada, pues vamos teniendo en cuenta de que cómo en sí funciona, pues ya teniendo en cuenta esto, pues cómo funciona el fármaco. Pues sabemos que el fármaco se une a las proteínas funcionales y, y más que nada en el mismo sitio en su ligando natural. Entonces, por eso es que se da esta parte de que se modifica tanto como el receptor y el ligando.
¿Y qué sería el ligando? Pues cualquier molécula pequeña que se une a una proteína. Entonces, ya teniendo en cuenta, bueno, teniendo en base a esto, pues se va a dar la reposición de los fármacos, que es que ya teniendo, pues el medicamento ya comercializado o en la fase clínica, en la fase clínica y en la comercialización, pues se puede dar el reposicionamiento de fármacos. Y esto puede durar como entre hasta 2 hasta 10 años. Y bueno, era lo que le estaba pues explicando ya anteriormente. Pues es que teniendo ya el uso original del fármaco ya en la fase clínica y ya en la fase pues comercial, esos fármacos lo que se puede es modificar pues su estructura y así poder tener un nuevo medicamento. Entonces, y como pues, y bueno, para esto se utiliza el docking o el reconocimiento molecular. Y en sí, esta consiste en identificar fármacos o moléculas fines a la estructura proteica de interés, como los receptores, como las enzimas, como la finalidad de mejorar la interacción y la afinidad entre dichas moléculas, lo cual puede desencadenar una acción inhibidora o regulatoria, según corresponda, en la vía de acción del blanco molecular, para así dar una identificación de interacción moleculares entre una molécula o fármaco con una proteína en blanco de interés, de forma virtual que se emplea en método denominado como el docking. Entonces, el docking eh, se va a dar pues en 3 etapas. En la primera etapa se va a dar la obtención y la identificación de estas estructuras de blanco, pero en sí sería tridimensionalmente. Y en estas, pues, en estas estructuras que son proteicas, pues se va a dar también la fase de la preparación de la preparación molecular. Por ejemplo, se puede dar como una eliminación de moléculas de agua que están unidas a la superficie proteica, que bueno, que esto asigna de acuerdo pues a su pH. Y también lo que se va a hacer es pues la identificación del sitio de unión en blanco. Que hay que tomar en cuenta pues toda la información pues claro experimental sobre la proteína en blanco para poder seleccionar solo una cavidad de la estructura para el estudio. Entonces esta cavidad pues tiene que tener un tamaño óptimo para unirse a ligandos naturales y así pues tener una elección correcta en sí para tener una elección correcta para la proteína que en sí que se iría a modificar. La segunda etapa se hace igual como en la primera etapa, pero esta es la búsqueda y la obtención de ligandos. Asimismo, como en las proteínas se va a hacer en los ligandos de esa misma manera. Y también la tercera etapa, en cambio, es la formación de los complejos, tanto de la proteína en blanco y ligandos, y la evaluación de los complejos ya formados. Entonces, aquí ya se encuentra, pues, es ya la unión entre la modificación tanto de la proteína como la modificación del ligando, que pues tienen que estar óptimos para poder así dar una evaluación de complejos y pues así dar una validación de los resultados con base a la puntuación de la afinidad de ella. Aquí se va a ver como ejemplos como es la etapa 1, pues la modificación que debe de ser tridimensional de la proteína en blanco y asimismo eh, también del ligando, y estos pues se van a poder aquí ya unir. Esto, como ya lo habíamos dicho, tiene que tener pues el tamaño natural para que se pueda. Y todo esto se hace
o sea, en la manera como lo habíamos ya hablado dentro del tamizaje virtual. Y bueno, les voy a hablar ahora ya conforme al reposicionamiento de fármacos para el tratamiento del cáncer. Eh, bueno, como ya sabemos, en esta fecha del desarrollo de los fármacos, la mayoría de fármacos se hace mediante el HTS, pues con las etapas de identificación y la optimización de estudios preclínicos y clínicos, que estos tienen lapsos como entre 11 a 13 años. Y solamente el 5% de los fármacos son aprobados por la FDA. Pero, como sabemos, pues la enfermedad del cáncer es una enfermedad heterogénea, lo cual vuelve complicado la identificación y el desarrollo, pues, de estos fármacos. Entonces, era lo que estábamos hablando sobre que es demasiado costo para una cantidad aceptada que es pequeña, y asimismo sería pues de 11 a 13 años, entonces es muy prolongado pues ese tiempo. Entonces, por eso es que se aplica o se da pues este, este, es- este pues cribado virtual intensivo. O sea, por medio de esta metodología que se estaba hablando ya anteriormente, para poder acortar la identificación de los fármacos contra el cáncer, y lo que favorece pues es el tiempo, el dinero, y asimismo es el porcentaje de que no sean aprobados por la FDA, ya que serían ya medicamentos que ya están en la etapa clínica o ya están comercializados. Entonces, ya estaría pues acortando muchas cosas incluso para los permisos, para que sean aprobados de una manera más eficiente, para que en sí eh, también, también se pueda dar estos nuevos fármacos de tratamientos antitumoral. Y bueno, bueno, aquí se puede ver unos ejemplos como, como usando el SBBS, que sería pues, como ejemplo tenemos como el olsalacina, que cuenta como actividad hipometilante, lo que favorece su función como anticancerígeno, pero su aplicación tradicional es antiinflamatoria. Entonces, este medicamento es antiinflamatorio, pero se lo puede modificar y entonces ya sería como una función anticancerígena. Aquí tenemos algunos ejemplos también más, que es el anzulatamida, que es su uso original sería el cáncer de próstata, pero se lo modifica y se puede dar para el cáncer de mama avanzado. Su mecanismo de acción sería el inhibidor competitivo del receptor de andrógeno. Y así sucesivamente también, como vemos en estos ejemplos. Y hay que tener en cuenta que el reposicionamiento de los fármacos es una metodología computacional. Es muy poco utilizado pues para la búsqueda y la identificación de estos medicamentos contra estos tipos contra algunos tipos de cáncer, pues sin embargo, el uso de la metodología presente da bastantes ventajas para que sea, para que en corto tiempo pues también pueda ser validado, y también para que también sea más accesible para las personas, y asimismo para las personas que están haciendo el medicamento, pues no sea de un alto costo. Por lo tanto, el uso de metodologías en silicio puede hacer más eficiencia de la búsqueda y su uso de nuevas terapias antitumorales. En conclusión, esta estrategia bioinformática minimiza los tiempos de obtención y la evaluación de la validación de comercialización, y dando paso a nuevos usos de fármacos ya existentes por medio del diseño o reposicionamiento de SBBS. Muchas gracias, doctora.